Equilibrio de un cuerpo rígido, presentado por Roberto Martínez Amaya. En esta ocasión les vengo a mostrar con unas imágenes el ítem B y explicarlo. Teniendo en cuenta el DCL, se interpreta que al inicio de la barra tenemos dos fuerzas de restricción, que son CX y CY. Para el elemento sometido a esas dos fuerzas, hay una fuerza reactiva que va a lo largo de la misma barra y se tiene una tensión. Vemos también que de la barra respecto a la horizontal se forma un ángulo y de la tensión respecto a la barra también se forma otro ángulo. Hay un peso adicional también y está el peso de la barra con sus medidas. Ahora bien, procedemos a moldear el equilibrio rotacional del cuerpo rígido y establecemos el modelo matemático del equilibrio traslacional, que es aplicando la sumatoria de momentos en la articulación. Ya teniendo la ecuación de la sumatoria de momentos en la articulación, reducimos, luego despejamos FB, que es el valor teórico, y lo hallamos. Luego de eso, hallaremos las relaciones en C en el modelo de equilibrio traslacional horizontal, o sea, las fuerzas que son ejercidas en X. Aquí solamente hay dos fuerzas en el eje X, que es CX y FB. FB está en FX y en FY, en el eje X y en el eje Y. Hacemos los cálculos, obtenemos el valor de CX y ahora bien, comenzamos implementando las fuerzas que actúan en el eje Y, que son CY, el peso de la barra, FB y el peso adicional. Así obteniendo el valor de CY. ¿Por qué se aplica este método? Este método se aplica más que todo es para calcular la carga total que soporta la articulación. Ya luego hacemos los cálculos y obtenemos el valor de C, de la carga total. Continuando el ejercicio, tenemos el mismo DCL, pero con la diferencia de que en este no tenemos el peso. ¿Por qué? Porque necesitamos hallar la carga mínima del pasador, la carga con la que se rompe la mina, el pasador. Eso necesitamos hallar. Empezamos a moldear nuestro ejercicio aplicando sumatorias de momento. Luego de eso tratamos de reducir nuestra ecuación, despejamos a P, que es lo que no importa, hacemos el cálculo y obtenemos una segunda ecuación. Ya luego hacemos equilibrio traslacional horizontal, que son las fuerzas que son ejercidas en el eje X, que son CX y FB. Hacemos los cálculos, obtenemos el valor de CX, ya sería nuestra ecuación 3. Equilibrio traslacional vertical, que es las fuerzas que actúan en el eje Y, que son CY, el peso de la barra, FB, el peso adicional y obteniendo la ecuación 4. Ya luego se obtiene una componente de la fuerza que activa en el pasador C en función de dos variables, la carga de trabajo y el cable. Ya luego reemplazamos la ecuación de equilibrio o rotacional en la ecuación 4 para tener la componente vertical. Sumamos componentes rectangulares, teorema de Pitágoras, lo aplicamos
y obtenemos la fuerza. Lo reemplazamos y así hallamos el valor de la carga. Muchas gracias.